Ahora en Radio El Mundo, Ciudades Rebeldes, con Franco Bronzini. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de Ni Una Menos con una especialista, una investigadora de CONICET, socióloga y doctora en Ciencias Sociales, Laura Fernández Cordero, que coordina un programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas, y nos interesaba mucho hablar con Laura por varias razones. Primero, ella trabaja en el CEDINCI, que es el Centro de Investigación de Izquierda, de documentación de izquierda. Es un centro que armó en su momento Horacio Tarcus y que realmente recomiendo a los oyentes que vayan a visitarlo. Queda en la zona de Flores, en Beltrán y Rivadavia, no exactamente, pero a una cuadra. Y ahí hay un montón de documentación de izquierda, quizás el archivo más completo en Latinoamérica de izquierda, y ahí trabaja Laura. Y además Laura nos iba a dar, me parece a mí, una mirada diferente sobre la cuestión, como decíamos del otro lado de las noticias, buscando un poco la historia, ¿no?, de esta cuestión, de lo que está atrás de esta cuestión de violencia de género, ¿no?, como concepto, como tradición, la cuestión del pasado, ¿no?, y cómo leer ese pasado de una perspectiva de género, feminista, o desde la mujer, en fin. Vamos a ver qué nos dice Laura. Laura, ¿estás ahí? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá te habla Gonzalo. ¿Qué tal, Laura? Hola, Franco? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Están? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Muy un bien, gusto tenerte. muy bien. Sí, un gusto. Y mira, Laura, más que nada, no sé si escuchaste cómo te presenté, la idea de hablar un poco de esta semana tan especial con la marcha del viernes. Y de alguna manera, esta cuestión de violencia de género, me parecía interesante que explicaras un poquito por qué género, ¿no? Es decir, una palabra que antiguamente tenía otro sentido, ¿no? Se refería más que nada a tipología de textos literarios, y ya hace mucho tiempo, o hace por lo menos más de una década, que viene refiriéndose a una cuestión vinculada a los estudios feministas y a una intervención muy fuerte que hubo a partir de los 70 y que después se fue de alguna manera enriqueciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice género? Ok, bueno, primero te agradezco el reconocimiento al CEDINCI, que es un centro que llevamos a pulmón, y ahora en relación con la Universidad de San Martín, así que bueno, dijiste muy bien, Francisco Beltrán 125, ahí estamos, y efectivamente ahora estamos además recibiendo muchos papeles que tienen que ver con el feminismo y el activismo LGTB, así que bueno, buenísimo poder decirlo. Y bien, la historia es un poco larga, pero hago como una síntesis, digamos, para poder llegar a hablar hoy de violencia de género y para poder haberlo podido instalar como un tema de importancia, pasaron muchas cosas, entre ellas la construcción de ese término, que es un término muy técnico en el sentido que es muy preciso. Si bien se comenzó a usar en las ciencias médicas en los años 50 y 60, después el feminismo lo transforma en algo que una autora chilena que se llama Nelly Richard llama un operador estratégico. Es decir, la palabra género empezó a servir para nombrar esa diferencia entre algo que se llamaba natural o biológico, se creía del orden de lo corporal, macho-hembra, y a distinguir otra serie de cosas que comenzaron a llamarse, que eran, ¿no?, culturales, sociales, históricas, una identidad de género que por lo tanto se podía modificar. Esto que parece tan sencillo, a lo largo de las décadas se fue complejizando, y hoy ya pensamos incluso eso que considerábamos tan natural como ser macho y hembra, también construido por la cultura. Y también pensamos que ya no hablamos en términos de macho y hembra, sino que somos capaces de visibilizar otras identidades como identidades trans, identidades intersex, que poco a poco van tomando voz y van tratando de discutir ese término binario. Es interesante. Para ver si me están escuchando. Sí, perfecto. Sí. Y es interesante pensar ahí la cuestión del trabajo académico, ¿no? Donde muchas veces dicen, estás investigando eso, parece tan específico, y de repente hoy está como impuesto la cuestión de violencia de género, ¿no? Cuando hace 10 o 15 años había que explicar, ¿no?, la cuestión de por qué hablar de género, ¿no?, y no de sexo en ese sentido, ¿no? Bueno, efectivamente, si bien hay los primeros trabajos, artículos académicos, sobre todo en Estados Unidos, que comenzaron a trabajar con términos como sistema, sexo, género, y luego fueron pudiendo, a través de esa terminología, hacer ingresar los estudios o las teorías feministas a la academia, y acá en Argentina sobre todo se dio más en los 90, y hoy hace que podamos tener institutos, áreas, materias, sobre todo un acento grande en los posgrados,
de las carreras más afines, ciencias humanas o ciencias sociales. Todavía en muchas universidades, en facultades, es una tarea pendiente. Incluso en ciencias sociales y en filosofía, por lo menos en Buenos Aires, está el acento más puesto en el posgrado que en el grado, pero es cierto que ha habido un avance enorme y que hay una interesante producción en estudios de género en todo el país. Y esto hace que sea un campo de mucho intercambio entre el activismo o la militancia y el trabajo académico. Eso tiene bien interesante, ¿no? Y lo popular, ¿no? Porque el viernes va gente de todos lados, de todo tipo, con muchísimos, digamos, adolescentes, de todo. Realmente, en ese sentido, se puede decir que el feminismo está entrando en una nueva etapa, ¿no? En el tipo de convocatoria que tiene y de adhesión. Bueno, es algo que es notable porque hay algo que es un cambio que está bueno ver, que es no solo el hecho de que el viernes y bueno, el año pasado hubo muchísima gente acompañando este reclamo, es que se ha instalado efectivamente en la cultura, en los medios, el término género y lo que eso significa, y sobre todo se han visibilizado cuestiones que antes no eran vistas como violencia incluso, ¿no? Hasta hace no tantos años en Argentina un caso de lo que se llamaba violencia doméstica o violencia intrafamiliar era esto, era algo donde nadie se metía. Hoy constituye un delito tipificado, hoy es algo que se denuncia, hoy pese a las dificultades, además esto es muy diferente en las grandes ciudades, en otras provincias, bueno, hay disparidades, pero hay una escucha para esa denuncia, aunque todavía falta un montón de presupuesto, espacios donde una mujer pueda encontrar ayuda. Pero bueno, esto también tiene su doble filo, ¿no? Por lo menos esta es una opinión personal mía. También el concepto de género circula, pero tiene sus peligros. Por ejemplo, estos usos del concepto de género al revés, cuando empiezan a utilizarlo para poder hablar de la violencia contra los varones, o cuando se utiliza el término para cualquier cosa, y quienes trabajamos con él decimos, no, pero cuidado, porque es un término muy específico. Pero bueno, esto sucede cuando la agenda se amplía. Y ahí hay que evaluar si es mejor que se amplíe y seamos muchos en la calle y muchas discutiendo esto, o nos resguardemos en la academia con el término usado como queremos que se use y nada más. Estamos hablando con Laura Fernández Cordero, investigadora de CONICET, sobre la marcha Ni Una Menos y sobre las cuestiones de género. Laura, mi nombre es Juan Manuel Herbella, y vos hacías especial hincapié en el tema de la importancia de los términos, de que cada término tenga su correcta aplicación. Vos, dentro de este eje importante en torno a la cuestión de género, ¿cómo identificarías o cómo denominarías al feminismo? O sea, porque viste que claramente la cuestión machista está identificada, lo negativo y lo marcado puntual. Ahora, el término feminismo ha abierto la puerta a muchas discusiones en torno de él. ¿Cómo lo identificarías vos? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo lo posicionarías para aquel que por ahí no tiene tanta conocimiento, no tiene tanta experiencia en torno al término en sí mismo? Bueno, hola, ¿cómo te va? El término es mujeres que han discutido su rol, su lugar en la sociedad, la injusticia de la subordinación, ha habido toda la historia. Es cierto que hace unos 150 años hablamos de algo que comienza a llamarse feminismo, sobre todo entre fines del 19 y principios del 20, acá bien, en Argentina bien sobre el 19 y primera década del 20, y tiene que ver con una mirada sobre la sociedad y sobre el mundo que habla de una subordinación cierta de la mujer en casi todos los aspectos, que van desde lo más estructural, económico, la propiedad de la tierra, de la propiedad del mundo, y por otro lado una serie de cuestiones más bien simbólicas que tienen que ver con las posibilidades de decidir, bueno, pasando por las leyes y demás, que ha tenido a lo largo del siglo XX cambios fundamentales. Yo, en un momento como este, en el que por un lado feminismo parece muy extendido, pero por otro se escuchan muchas voces antifeministas, o incluso, no, yo defiendo determinados derechos, pero no soy feminista, como si hubiera un temor a esa palabra, como si estuviera etiquetado todo lo poco moderado o lo exagerado con el feminismo. Yo en un momento así reivindico la palabra feminista. Digo yo porque estoy hablando yo, pero somos muchas quienes reivindicamos la palabra feminista, porque me parece que es una palabra que todavía trae esa tradición y además que nos recuerda que todavía
no está terminado. Entonces, en este sentido, procurar que los términos sean ajustados no es menor. Si género va a ser una palabra que reemplace el término feminismo. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo. De la misma manera que si género es una palabra que reemplaza mujer. Vieron que muchas veces hablan cuestiones de género, hablan cuestiones de mujeres. Y está más asignado como algo inferior o aún dentro de la academia. Eso es una autocrítica, ¿no? Que quienes trabajamos esas cuestiones tenemos que hacer, que es que muchas veces las academias se tranquilizan, y esto no lo digo yo sola, se tranquilizan si las cuestiones de género están en un área, en un departamentito, en una mesita, en un congreso. Lo digo en diminutivo porque un poco es esa la apreciación de algunos, y no que sea una mirada feminista o una mirada de crítica de género que atraviesa esas cuestiones y que ponen problemas al feminismo mismo. Hoy hablamos de feminismo porque hay feminismos populares, feminismos que se llaman a sí mismos anticapitalistas, feminismos liberales, feminismos incluso muy mujeriles, que no aceptan esta cuestión de que feministas pueden ser también las personas trans, y etcétera, etcétera. Personalmente creo que ese debate es bien interesante. Laura, estamos hablando con Laura Fernández Cordero, investigadora del CONICET. Es excelente la charla que estábamos teniendo. Buenísimo, sí. Resulta interesante el tema de poder entenderlo, la cuestión, ¿no?, de el feminismo en sí mismo y la historia, teniendo en cuenta las vísperas de esta marcha y cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo esta apreciación y este respeto que a medida que va pasando el tiempo la sociedad en su conjunto va teniendo en torno al tema, porque en algún momento por ahí quedaba solo puntual en algunos casos particulares o en cierta apreciación personal, pero hoy en día lo que se demuestra claramente es que hay una conciencia social ya girando en torno a esto, ¿no? Bueno, la cuestión de tu trabajo de historiadora, ¿no? De ir a los archivos, por ejemplo, los archivos del anarquismo, y ver qué pasó ahí con la cuestión de la mujer. ¿Cómo sería ese trabajo y en qué punto estamos, por lo menos en la cuestión de la historia argentina, en relación a revisar un poco ese pasado a contrapelo y ver la cuestión de la mujer en el siglo XIX, el siglo XX en la Argentina? Bueno, claro que no soy historiadora, hago un trabajo sobre historia, efectivamente, y efectivamente trabajé sobre las anarquistas, y fue un proceso, en lo personal fue un proceso que fue acompañado de cómo fue cambiando también el contexto. Hoy te diría que estamos muy bien, que hay una cantidad de trabajos enorme desde esta perspectiva, desde lo que en los 80 comenzó a llamarse historia de las mujeres, luego derivó, aunque no se reemplazó, en estudios de género, perspectivas feministas sobre la historia y demás. Personalmente creo que falta algo que siempre fue una promesa de la mirada historiográfica feminista y de la mirada feminista en general, es que no solo se agreguen historias de mujeres a la historia, no el tipo de, por ejemplo, para algo que circuló muchísimo, el libro de Piña sobre mujeres que se llamaba Mujeres tenían que ser, o sea, no solo que se agreguen mujeres a la historia, sino que la perspectiva feminista transforme la historia tal como es contada. Hay una historiadora que se llama Joan Scott que siempre dice algo así: no es que no se veía a las mujeres en la historia porque no había documentos o porque eran pocas, sino que era la mirada masculinista o machista sobre la historia la que no las veía, porque si vos ves una guerra y solamente contás a los generales, efectivamente la mujer no aparece. Si la ves como un proceso que trae, que conlleva una cantidad de actores y de personas que actúan ahí, por supuesto las mujeres aparecen. Entonces creo que todavía falta cumplir esa promesa, ¿no?, de que podamos revolucionar efectivamente la manera de contar la historia, pero creo que vamos muy bien encaminadas, por lo menos en el local. Laura, te quería hacer una última pregunta. Soy Franco Bronzini. El Estado en sí mismo tiene el Consejo Nacional de las Mujeres, si no me equivoco, ¿correcto? Sí. ¿Cómo funciona este Consejo Nacional de las Mujeres? ¿Cuál es la función? ¿Es una función activa en el sentido de ponerse no a disposición, sino tomar la iniciativa tanto en los medios, en la educación, en la justicia, o tiene una función algo más pasiva, como receptora de problemas, por decirlo, de los problemas graves que tiene el tema? Bueno, es una pregunta bien difícil.
los feminismos procuran tener presencia en absolutamente todos los espacios. Entonces, en lo personal, yo opino que si hay un espacio en el Estado, hay que cubrirlo. Ahora, lo que suele ocurrir es que esto no siempre sucede, porque a veces las mujeres que están en los espacios de poder dentro del Estado no necesariamente son feministas. Hoy ocurre una paradoja, que es una compañera feminista formando parte de este gobierno. Mariana Fabiana Túñez ¿es? Túñez, claro, y esto ha traído mucha controversia, ¿no? Hay parte del feminismo que no está de acuerdo por todo lo que significa también este gobierno en términos de recorte o de otros derechos, o de perspectiva de que esos derechos se vean gravemente recortados, y hay quienes tienen la posición de que mejor estar adentro trabajando y aprovechando aquello que el Estado pueda proveer. Ahora, si por un lado esto se va a convertir en el gobierno anunciando, declamando estar a favor de tales derechos, pero que luego eso no haya una disposición presupuestaria para que eso realmente ocurra, no sirve demasiado. Es decir, una campaña publicitaria puede servir mucho, pero si no tenés refugios para las mujeres que sufren violencia, si no tenés otro tipo de elementos más concretos, bueno, eso habrá que ver cómo se desarrolla. El Consejo Nacional en general no ha tenido grandes presencias en lo que hace el movimiento feminista. Laura, bueno, te quería agradecer muchísimo estos minutos que nos has dado, han sido muy ilustrativos. Ciudades Rebeldes, con Franco Bronzini.